Bien, vamos entonces esta noche a escuchar a la maestra María Claudia, pues activar tu micrófono y bienvenidos. Y bueno, te presentas y dale adelante con la clase. Gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Para mí es un gusto poder estar aquí y compartir con ustedes. Es una bendición para mí compartir aquello que Dios nos ha dado. Así que estamos muy contentos de poder compartir este panorama bíblico. No sé si Nehemías les contó, pero esta es la primera vez que estamos enseñando este tema por Zoom. Siempre lo habíamos hecho presencial en las iglesias o en escuelas de acá de Jucum, pero esta es la primera vez que lo estamos haciendo por Zoom, así que ha sido un desafío, pero al mismo tiempo una bendición y tratar de adaptarlo a este tiempo que estamos viviendo con todo lo que está sucediendo en el mundo. Así que la palabra de Dios no tiene límites y de verdad que gracias a Dios por la comunicación y por todo lo que tenemos a nuestro alcance para poder compartir lo que hemos aprendido. Y bueno, como decía Joel, la verdad que estos días ha estado lloviendo mucho. Nosotros vivimos en un pueblito que se llama Pichilemu, que queda en la costa de Chile, en la zona del centro. Y llevamos 10 días seguidos lloviendo, ha estado lloviendo bastante. Han habido cortes de luz, como es un pueblito que está apartado. A veces se cae un árbol en el camino y se corta la luz de todo el pueblo. Si se va la luz, se va la luz en todo el pueblo. Así que hace rato estaba lloviendo muy fuerte y estuvimos orando de que por favor no se corte la luz y de que pueda parar un poco la lluvia. Ha sido una bendición que llueva, porque inviernos pasados no llovía y había mucha sequía. Así que la lluvia en este tiempo es una bendición y damos gracias a Dios por eso. Así que bueno, mi nombre es María Claudia, yo soy de Colombia, estoy casada con Nehemías, que aquí está al lado mío, que le estuve enseñando el lunes. Llevamos 5 años de casados y servimos aquí en Juventud con una misión en Pichilemu. Yo estoy aquí desde el 2012, así que aquí nos conocimos, nos enamoramos, pero nos casamos en Bolivia. Como dijo Joel, tengo un corazón boliviano también, amo Bolivia, amo esa nación tan hermosa, pero también amo mucho la nación donde vivo, también amo mucho Chile y tengo un corazón para las naciones. Tengo un corazón, me encanta conocer las culturas, lo nuevo, me encanta conocer la gastronomía del lugar, la música, así que me encanta viajar, así que eso. Así que vamos a empezar esta noche recordando un poco lo que ya vimos antes, lo que estuvieron viendo el día lunes. Vamos a recordar algunas cosas puntuales que estuvimos viendo y comenzamos con la creación, ¿cierto? Comenzamos con lo primero que Dios hizo y vimos que Dios creó, Él fue el creador de todas las cosas, vimos que Él llamó las cosas por su nombre, también estuvimos viendo algunas características de los atributos de Dios y vimos que Dios creó todo lo que existe, Dios creó al hombre. Y resulta que en medio de todo esto, hay un momento de la historia que creo que es el momento más triste de la historia de la humanidad, que es cuando el hombre decide darle la espalda a Dios. Y ellos comen del fruto que era prohibido comer. Y dice que sus ojos fueron abiertos y conocieron lo que era el mal. Y dice la palabra de Dios que tuvieron vergüenza. Así que automáticamente esto pasa, Dios da una promesa. Dios da una promesa de redimir aquello que había sido dañado, aquello que había sido embarrado
por el pecado. Y Dios da esta promesa de que iba a venir un redentor, de que iba a haber alguien que iba a reconciliar a la creación con su creador. Así que pasa un poco de tiempo y para que se llevara a cabo este plan de redención, había que empezar por alguien. Así que Dios llama a un hombre. Dios llama a un hombre como cualquier hombre, un hombre que no tenía ninguna característica especial, pero fue un hombre que Dios llamó y él fue fiel y él obedeció. Así que ese hombre era Abraham. ¿Se acuerdan? Que estuvieron viendo de la historia, un poquito de la historia de Abraham, de dónde era él. Así que recordando esto, creo que habían hecho unas mímicas que comenzaban con la creación, después venía la caída, después venía la promesa de redención, que hay que pegar un zapatazo, y después venía Abraham, que decíamos Abraham, como Dios llamando a Abraham. Así que ahí quedamos. Así que vamos a compartir ahora la pantalla. Y yo les voy a contar, bueno, resulta que Abraham, él le costó un poco esperar para poder recibir la promesa de que él iba a tener una descendencia. Y me imagino tal vez lo difícil que fue para Abraham el hecho de saber que en algún momento Dios le había dicho que su descendencia sería como las estrellas, cuando le dice que mire las estrellas, que así iba a ser su descendencia, pero no pasaba nada, no tenía un hijo. Y me imagino la frustración, así que en medio de la desesperación, él tuvo un hijo con su sierva, lo cual esto no era la voluntad de Dios, y él metió las manos ahí en eso. Y muchas veces eso puede pasarnos cuando Dios nos da una promesa, pero nosotros queremos acelerar las cosas y metemos nuestras manos y al final no resulta tal vez como Dios quería. Pero después llega el hijo de la promesa. Así que vamos a ver que Abraham por fin tiene un hijo de su esposa Sara, y este hijo se va a llamar Isaac. Ellos le ponen este nombre a su hijo, y eso lo vamos a ver en el libro de Génesis. Vamos a ver que después de que Abraham tuvo a Isaac, este tuvo también a 2 hijos, pero a través de un hijo era que iba a venir la promesa. Así que aquí tenemos a Abraham, después a Isaac, y el otro hijo de Isaac era Jacob, porque él tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, pero la promesa iba a venir a través de Jacob, aunque él no fue el primogénito, pero si ustedes leen en Génesis, vamos a ver que él peleó o, digamos, luchó por su primogenitura. Así que, y Jacob tiene 12 hijos, bueno, y una hija. Pero de estos hijos salen las tribus de Israel. Ahora, los 12 hijos de Jacob no son las 12 tribus de Israel. No todos, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Hay 2 hijos de Jacob que no son contados como las tribus. Uno es José y el otro es Leví, ¿ya? Dios le dice a Leví que ellos van a estar dedicados al sacerdocio, así que ellos no son contados como una de las, digamos, de las 12 tribus. Y José decide que su papá bendiga a sus 2 hijos. Así que José y Leví son reemplazados por por Efraín y Zabulón y Manasés, Efraín y Manasés. Así que estos 2 hijos
de José vienen a ocupar, digamos, digamos como el puesto de José y Leví, y de ahí tenemos las 12 tribus de Israel. Porque a veces hay un poco de confusión, como que los 12 hijos de Jacob son las 12 tribus, aunque sí, solo son 10 hijos, pero los otros 2 son los nietos. Bien, así que vamos a ver que ellos se empezaron a multiplicar, ellos empezaron a tener hijos y se hicieron, empezaron a multiplicarse y ya eran una familia muy grande. Así que vamos a ver que estos hijos de Jacob ya eran bastantes, ya no era solo una pequeña tribu, sino que ellos eran bastantes. Y no sé si algunos de ustedes recuerden la historia de José, pero en el libro de Génesis nos habla en los últimos capítulos, creo que después del capítulo 40, nos cuenta la historia de José, de uno de los hijos menores de Jacob, y resulta que él es vendido por sus hermanos, pero después, a medida que vamos leyendo la historia, nos damos cuenta que todo esto hacía parte de un propósito mayor. Y él es llevado a Egipto y allá él, por un motivo que es como algo que él no hizo, pero fue inculpado de que él quiso abusar de una mujer, pero esto era mentira y él fue encarcelado. Pero José tenía un don y él podía como descifrar, por así decirlo, él podía interpretar los sueños. Así que un día él interpreta un sueño que tuvo el faraón y resulta que el faraón escuchó y entendió lo que este sueño significaba y José es engrandecido y él era el segundo sobre todo de Egipto. Así que vamos a ver que hay una hambruna y en tiempo de la hambruna sus hermanos vienen a comprar a Egipto y ahí él los reconoce. Y bueno, ahí pasan varias cosas. El punto es que él se reconcilia con sus hermanos y ellos se vienen a vivir a Egipto. Así que ellos, cuando llegaron, eran alrededor de 70 personas. Toda esta familia eran como 70 personas cuando llegaron a Egipto. Y la Biblia nos habla de que pasaron bastantes años, de que ellos tuvieron una tierra donde ellos vivían, que era la tierra de Gosén, y ellos vivieron allí un buen tiempo, pero resulta que el faraón que estaba en el poder, él muere y ellos empiezan a multiplicar. ¿Y qué pasa? Que se multiplicaron tanto y crecieron tanto que después los faraones pensaron que ellos se podían rebelar, así que ¿qué pasó? Dijeron, los vamos a someter. Son un pueblo grande, son fuertes, tenemos que someterlos, porque si no, ellos van a querer rebelarse. Así que así sucedió. Así que de 70 personas que llegaron, pasaron a ser entre 2 a 3 millones de personas aproximadamente después de 430 años. Así que ellos estuvieron allí 430 años desde que llegaron y a medida que pasó el tiempo y fueron creciendo, fueron sometidos y ellos fueron esclavizados. Así que los gobernantes egipcios temieron de que ellos se fueran a rebelar. Así que el pueblo estaba esclavizado, ellos clamaron a Dios por una liberación. Y vamos a ver que Dios escuchó el clamor de su pueblo para que ocurriera esta liberación. Dios levantó a un hombre llamado Moisés para liberarlos a ellos de la esclavitud en la que estaban en Egipto. Así que creo que todos conocemos la historia de Moisés. Aunque él era de familia hebrea, él creció en Egipto
pero él después asesina a un hombre egipcio porque ve que lo está maltratando y ve que el egipcio está maltratando a un hebreo y él asesina a este hombre egipcio y él huye y él se va por 40 años. Entonces, digamos que la vida de Moisés está dividida en 3 periodos de 40 años. Los primeros 40 años los pasó en Egipto. Los otros, digamos, el segundo periodo de 40 años es cuando él se va, él huye de Egipto. Y los últimos 40 años son los 40 años que él pasa ya en el desierto con el pueblo. Es decir, que cuando Moisés fue levantado para liberar al pueblo de Israel, para liberarles de Egipto, él debía tener aproximadamente unos 80 años. Así que se levanta este hombre que estaba respaldado por Dios y Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiente. Vamos a ver que esto lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, y vamos a ver que Dios se le aparece en una zarza ardiente y ahí le llama y le dice que él va a sacar a Israel de Egipto. Así que vamos a ver que Dios envía 10 plagas para probar su poder y para probar también la debilidad de los dioses egipcios, demostrando que Dios realmente era el Dios verdadero. Así que vamos a ver, ahí en la pantalla tenemos unas imágenes de todas las plagas, que la plaga de sangre, cuando todo el río Nilo se volvió sangre, la plaga de las ranas, cuando aparecieron muchas ranas, la de los mosquitos, moscas, la otra plaga que dice de los, ¿qué dice ahí? Los tábanos. La otra plaga era una peste también, las úlceras, el granizo, el granizo que cayó, las langostas, las tinieblas, y la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Así que vamos a ver que con esta última plaga, con la muerte de los primogénitos, es cuando ya por fin ellos pueden salir. Y dice la Biblia que el espíritu de muerte se paseó se paseó en medio del pueblo de Egipto, y Dios había dado un mandato de que todos los israelitas pusieran sangre de un cordero en los dinteles de las puertas de sus casas para que el espíritu de la muerte no entrara allí. Así que ellos hicieron esto y ninguno de los hijos de los israelitas murió. Así que finalmente ellos pueden salir y vamos a ver que Dios sigue haciendo milagros. Dios abre el mar Rojo, para que el pueblo pueda salir. Y vamos a ver que a medida que ellos van avanzando, ya el faraón venía. Así que el faraón venía atrás con todo su ejército y ellos aún así deciden marchar. Hubo murmuración antes de cuando llegaron allí, hubo queja, porque era como, o sea, ya estamos aquí y ahora va a venir el faraón. ¿Qué va a pasar? Y aplicando un poco esto, muchas veces en medio de situaciones difíciles, cuando vemos que nada puede cambiar en la situación en la que estoy o el problema que tengo, muchas veces cuando veo que hay algo que está sucediendo, pero no encuentro ninguna salida, empezamos como, ¿por qué me pasa esto? Pero ¿y ahora qué voy a hacer? Y justo en ese momento es donde Dios abre la puerta y simplemente puedes pasar. Dios abre el mar y puedes pasar. Y nosotros con mi esposo tenemos muchos testimonios acerca de eso. Muchas ocasiones que no sabíamos cómo íbamos a llevar a cabo
cierta tarea o nosotros en las misiones no sabíamos cómo íbamos a poder llegar a ese lugar al que Dios nos estaba enviando porque el dinero no nos alcanzaba. Dios nos proveyó justo en el momento en que ya teníamos que irnos. Así que Dios es un Dios que llega justo a tiempo. Él nunca llega tarde, Él siempre llega justo a tiempo. Y así fue con el pueblo, Él fue fiel. Tras todo incluso por la murmuración que ellos tuvieron, eso no hizo que la fidelidad de Dios se estancara, sino que Él fue fiel. Y aparte de esto, Él proveyó comida para todos durante todo el tiempo que ellos estuvieron en el desierto. Así que vamos a ver que Dios va a utilizar todos estos milagros para revelar su carácter a los israelitas. Él va a revelar que Él está sobre todos los dioses que los egipcios tenían, de que Él está en autoridad, de que Él es protector, de que Él es proveedor y de que Él cuida a su pueblo y Él responde el clamor de su pueblo. Y vamos a ver también que aquí en Éxodo, Él revela su nombre y Él dice, yo soy el que soy. Él estaba declarando que ningún nombre puede contener lo que Él es, lo eterno de Él. Ningún nombre puede contener esto. Es como yo soy el que soy. Y no es como yo fui o yo seré, sino yo soy. Así que Dios quería que su pueblo supiera que Él era el verdadero y único Dios. No había comparación. Así que vamos a ver que ellos pasan el mar y resulta que al pasar el mar y ellos van caminando, entonces Moisés dice, bueno, ya está, ya vamos a llegar a la tierra. Necesitamos enviar espías. Vamos a enviar algunos espías. Así que ellos salen y ellos dicen, necesitamos enviar algunos espías para ver cómo es la tierra. Así que se selecciona una persona de cada tribu para ir y ver y poder espiar la tierra. Resulta que ellos van y regresan y ellos dicen, no, ¿saben qué? Es una tierra donde hay gigantes, nos van a vencer, no vamos a poder con ellos. Pero resulta que habían dos valientes ahí y uno era Josué y el otro era Caleb. Así que Josué y Caleb dijeron, sí, vamos, vamos, los vamos a conquistar. Dice en la Biblia, nos los comeremos como a pan, vamos. Pero el resto dijeron, no, tenemos miedo, ellos nos van a vencer, son más poderosos que nosotros. ¿Y qué pasa? Pasa algo muy triste. Dios se enoja con ellos y Él les dice, ¿saben qué? Ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Esta generación no va a entrar. ¿Por qué dudaron? Porque la incredulidad hizo que ellos tuvieran miedo y tuvieron mucho miedo. Y así fue. ¿Y qué ocasionó esto? Que el pueblo estuviera 40 años en el desierto. La incredulidad ocasionó que el pueblo estuviera 40 años en el desierto. Y viendo esto, la incredulidad es algo que realmente nos puede derrumbar, nos puede derrotar. La incredulidad nos puede robar los sueños, nos puede quitar las promesas, nos puede quitar los sueños, nos puede echar abajo los planes que Dios tiene para nosotros. Y así fue con el pueblo, por la incredulidad. Ellos vagaron 40 años durante el desierto y solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida junto a la siguiente generación. Todos los que eran niños, todos los que eran chiquitos cuando salieron de Egipto, ellos fueron los que lograron entrar a la tierra prometida. Así que ellos pasan y ellos conquistan la tierra. Así que vamos a ver que
antes, durante esos 40 años en el desierto, antes de la conquista, Dios les va a dar un pacto a ellos. Y este es el pacto de la ley. Vamos a ver que Dios quiere establecer y darle una identidad a este pueblo. Dios quiere dar identidad a un pueblo que había sido esclavo durante muchos años. Entonces, ¿él cómo lo va a hacer? Él necesitaba establecer parámetros, necesitaba dar algunos mandamientos y algunas reglas para poder vivir en comunidad, pero también para que fueran característicos de este pueblo. Así que, dando un ejemplo, por ejemplo, yo soy de Colombia y mi familia está en Colombia, pero yo vivo en Chile. Entonces, digamos que yo nunca más vuelvo a Colombia. Mis hijos nacen acá y se crían acá. Digamos que yo me muero acá en Chile. Y después mis hijos también crecen, tienen hijos y ellos también fallecen acá en Chile. Y así pasa durante muchísimos años, durante 400 años. Y mis hijos y toda mi descendencia en 400 años no van a tener nada de colombianos. Ellos, si se quedan acá en Chile, van a ser 100% chilenos y van a tener la cultura chilena. Esto mismo había pasado con el pueblo de Israel. Ellos tenían, como muchas veces, no sé si lo habrán escuchado, yo lo he escuchado muchas veces, ellos tenían Egipto de su corazón. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto seguía en el corazón de ellos. Su cultura, la forma de ver la vida, su cosmovisión, todo era como lo hacían los egipcios. Así que Dios dijo, yo me imagino que Dios pensó como, bueno, necesito darles una identidad, porque ellos no son Egipto, ellos son mi pueblo, son el pueblo que yo escogí. Así que Dios trajo este pacto de la ley para dar una identidad al pueblo de Dios. Así que Dios les dio la ley para demostrar qué cosa. Uno, que Dios es santo. Él es santo, Él no es como los otros dioses, los cuales ellos habían conocido en Egipto, los dioses que tenían los egipcios, que podían ser tal vez fácilmente manipulados o que eran malos o que sus seguidores tenían que practicar la inmoralidad o sus seguidores tenían que hacer sacrificios humanos. Dios quería mostrarles que Él no era así y que Él era un Dios santo, pero también Dios quería mostrarles a ellos que el pueblo de Dios debía ser un pueblo santo, de que este pueblo era diferente, que no podían ser iguales a los demás. Así que por eso Dios entrega el pacto de la ley. Entonces vamos a ver que la base de todo esto son los 10 mandamientos que vamos a encontrar en el libro de Éxodo. Y algo que resume, digamos, los 10 mandamientos es como ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto después lo vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo, pero este es como el resumen de los 10 mandamientos. Y vamos a ver que los primeros 4 mandamientos tratan con el relacionamiento entre Dios y la humanidad. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver la relación entre el hombre y Dios, pero los otros 6 mandamientos tienen que ver con la relación entre los hombres. Así que podemos recordarlos. El primero es, bueno, no tendrás dioses ajenos, además de mí. El segundo es, no harás imagen ni escultura. El otro es, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto es, guardar el día de reposo. Y el quinto mandamiento ya tiene que ver con el relacionamiento entre los hombres. Honra a tu padre y a tu madre, no matar, no cometerás adulterio, no robar, no dar falso testimonio y no codiciar. Así que vamos a ver que Dios da la ley y en la ley vamos a encontrar varios elementos.
Bien, vamos a ver cuáles son tenemos 3 elementos de la ley. Así que vamos a ver, el primero es el tabernáculo. Vamos a ver que el tabernáculo era como una señal grandiosa del pacto, porque Dios dijo a los israelitas que construyeran una tienda, que era el tabernáculo. No sé si se escucha de pronto un ruido de fondo, ahora está lloviendo muy fuerte ya, así que no sé si se escucha, está cayendo granizo en la ventana, así que, pero voy a tratar de hablar un poquito fuerte. Así que vamos a ver que el tabernáculo era una tienda, como una tienda, la cual Dios me dio las instrucciones para que lo construyesen, y ese era como el lugar en el que Dios habitaba en medio de toda la congregación, allí en el desierto. Entonces la Biblia nos describe incluso cómo era la organización. El tabernáculo estaba justo en medio del campamento y las tribus estaban ordenadas de una manera ordenada alrededor del tabernáculo. Así que vamos a ver que por primera vez desde la caída del hombre, Dios hizo una morada entre los hombres. Dios hizo como una morada física en medio de los hombres. Aunque Dios seguía siendo omnipresente, Él seguía estando en todos lados, pero vamos a ver que su presencia se manifestó en este lugar. Y el tabernáculo, bueno, tenía 3 lugares. El lugar de afuera se llamaba el atrio. Segundo lugar, ya dentro de la tienda que había ahí, era el lugar santo, y el lugar como más sagrado era el lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto. Así que todo esto era para oficiar las ceremonias. Y vamos a ver que, bueno, este es uno de los elementos de la ley, el tabernáculo. El segundo era el sistema sacrificial. Vamos a ver que Dios sabía que su pueblo no podía obedecer completamente, digamos, la ley, iba a ser muy difícil, así que Dios constituyó un sistema de sacrificio de animales. Y Dios lo hizo para enseñar al pueblo que el pecado era costoso, que el pecado costaba, era algo que era muy costoso. Si nos devolvemos un poquito al principio, en el libro de Génesis, cuando el hombre, cuando Adán y Eva comen de este fruto, resulta que ellos se esconden. No sé si se acuerdan que dice la Biblia que ellos se escondieron, y dice que Dios ya le llama y le dice, ¿dónde estás? ¿Por qué te estabas escondiendo? Entonces le dice, no, porque tuve miedo, porque me di cuenta que estaba desnudo. Y Dios le dice, pero ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? ¿Cómo sabes eso? Dios ya sabía todo lo que estaba pasando, todo lo que había pasado, pero aún así Dios establece este diálogo. Y resulta que después dice que Dios dice que les hizo delantales de pieles para que ellos se taparan. Hubo un animal que murió ahí. El primer sacrificio mencionado en la Biblia es un sacrificio implícito, pero un animal tuvo que morir para que se les hicieran vestiduras a Adán y a Eva para tapar su pecado. Y en esto tiene que ver el sistema sacrificial, de que debía haber muerte para el perdón de los pecados. Así que vamos a ver que con el sistema sacrificial, Dios le va a mostrar al pueblo que el pecado es costoso. Y el único camino para el perdón de los pecados era el derramamiento de sangre. Así que, un ejemplo, digamos que yo vivía ahí en el pueblo y yo tenía 5 corderos. Y de estos corderos me daban lana para yo poder hacer mis vestidos. Pero ¿qué pasa? Que el sistema sacrificial, todo esto decía que el cordero, los sacrificios, tenían que ser animales perfectos. No podían ser animales
digamos, manchados, no podían ser animales tuertos o que no tuvieran un ojo o que no tuvieran una oreja o que estuvieran cojos, tenían que ser animales perfectos. Entonces, un ejemplo, digamos que yo tengo 5 ovejas, pero de esas 5 ovejas, una está un poco coja, otra tiene varias manchas y otra tiene un ojito como dañadito. Así que me quedan 2 ovejas que son 2 ovejas que están bien. Así que resulta que yo estaba paseando por el campamento y de repente vi una olla muy bonita que tenía mi vecina y la había dejado por ahí descuidada y yo fui y la agarré. Y me la agarré para mí y me la llevé para mi casa. Resulta que yo llego a mi casa y Neme me dice, ¿de dónde sacaste esa olla? Y yo le digo, no, me la encontré, estaba tirada, no es de nadie. Pequé, me robé algo y mentí. Así que, ¿qué hacía yo? Estaba condenada. ¿Qué tenía que hacer yo? Tenía que ir y presentar un sacrificio. Así que yo fui a ver a mis ovejas, tenía 5 ovejas, pero solamente 2 eran perfectas. Así que bueno, agarro mi ovejita, me voy donde el sacerdote para que pueda sacrificar la oveja y yo poder recibir el perdón. Resulta que yo soy perdonada, pasan los días, y resulta que llega mi esposo y me dice, oye María Claudia, ¿sabes qué? Falta una oveja, no sé qué pasó. ¿Tú sabes qué habrá pasado? Y yo le digo, no sé, de pronto se la robaron, no sé qué pasó. Mentí, volví a pecar. Así que, ¿qué pasa? Tenía que yo ir a buscar otra ovejita y ir donde el sacerdote para ofrecerla en sacrificio para que me pudieran perdonar, para que Dios me perdone. Así que me había quedado ya sin 2 ovejas. Si yo volvía a pecar, ¿qué sacrificio iba a presentar yo delante de Dios? Y eso era lo que Dios quería enseñarle a su pueblo, que el pecado empobrecía, que el pecado era algo muy costoso, que el pecado era algo que te dañaba, era algo que te iba a arruinar. Así que el propósito de este sistema sacrificial era mostrar al pueblo que ellos eran incapaces de cumplir este pacto de la ley por sus propias fuerzas. Era muy difícil, era imposible cumplir esto por sus propias fuerzas, por ellos mismos. Entonces, esto les iba a llevar a ellos a recordar siempre tener esa esperanza de una promesa de un redentor, de alguien que iba a venir y acabar con el pecado de una vez por todas, porque ellos solos eran incapaces de mantener esto, porque siempre iban a estar en pecado, siempre iban a tener que ir una y otra vez a hacer los sacrificios. Así que eso era básicamente como el sistema sacrificial. Y otro era el sacerdocio, otro elemento de la ley, es que Dios asignó a sacerdotes que ellos eran como los mediadores. Ellos eran los mediadores entre Dios y el pueblo, porque Dios habitaba ahí, digamos, en el tabernáculo, pero los sacerdotes eran los mediadores, eran los que recibían los animales, eran los que hacían los sacrificios, y una vez al año el sumo sacerdote entraba al tabernáculo y hacía un sacrificio, y él entraba hasta el lugar santísimo y rociaba la sangre sobre el lugar santísimo para perdón de pecados de todo el pueblo, para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. Y una de las características era que el sacerdote tenía que ser un hombre santo, no podía ser un hombre que estuviera en pecado. Y si él estaba en pecado, cuando entrara ahí, él iba a morir, porque no iba a soportar la presencia de Dios. Y muchos sacerdotes, me imagino que murieron. Así que la tradición judía dice que ellos les ataban una cuerda
en caso de que él muriera, entonces lo sacaban, porque nadie podía entrar a ese lugar, lo sacaban, lo alaban de la cuerda. Ah, sí, y también tenía campanitas su vestidura para que ellos pudieran escuchar mientras él caminaba, iba rociando toda la sangre. Ahora, una de las dudas que yo siempre he tenido era como, ¿qué pasaría después con toda esa sangre allá adentro? No sé, no sé cómo se limpiaría todo eso, no sé qué pasaría, pero seguramente algo Dios hacía allá adentro. Y yo me imagino a veces, como yo soy muy visual y trato de imaginarme todo esto de los sacrificios, y me imagino como sangre por todos lados, como charcos de sangre, animales muertos, no sé, moscas volando alrededor. Realmente era una cosa así bien, bien sangrienta, pero Dios quería demostrarles a ellos que el pecado era costoso. Así que tenemos aquí el pacto de la ley. Así que vamos a ver, en el pacto de la ley, la parte de Dios, vamos a ver cuál era. En el pacto de la ley, la parte de Dios, vamos a ver que había dos partes, porque en un pacto siempre hay dos partes, ¿ya? Porque un pacto se hace entre dos. Así que en el pacto de la ley, la parte de Dios era perdonarles a ellos sus pecados, pero también bendecirles. Y la parte del hombre era obedecer las leyes de Dios, pero también ofrecer los sacrificios. Esto era lo que Dios iba a hacer en este pacto. Dios les iba a perdonar y les iba a bendecir, pero lo que los hombres tenían que hacer era obedecer las leyes y también ofrecer los sacrificios. Y vamos a ver que también Dios habla acerca de la obediencia, entonces de la bendición y de la maldición. Así que vamos a ver las bendiciones y las maldiciones de este pacto. Así que dice la Biblia que Dios dijo, si ustedes obedecen, ustedes van a tener salud, ustedes van a tener prosperidad, ustedes van a tener victoria sobre sus enemigos y también van a tener la posesión de la tierra que yo les he prometido. Eso eran las bendiciones por obedecer. Pero les dijo, pero si ustedes no obedecen, si ustedes son desobedientes, van a venir enfermedades, va a haber pobreza, van a ser derrotados por sus enemigos y pueden perder la tierra prometida. Así que vamos a ver que durante los siglos siguientes, cuando los israelitas obedecían, ellos eran bendecidos, pero también cuando desobedecían, ellos sufrieron mucho cuando le dieron la espalda a Dios. Bien, así que vamos a hacer una mímica ahora, así como teníamos la mímica desde la creación, la caída, la promesa de redención, Abraham. Y la ley va a ser así, la ley, como que sale del corazón, dos tablas hacia adelante, la ley. Esa es la mímica de la ley. Muy bien. Al final las vamos a volver a hacer todas. Y de verdad que es interesante, pero es algo que ha grabado y no se te olvida y te acuerdas el orden de los acontecimientos si haces las mímicas. Así que, bien. Vamos a seguir. Ahora, ellos pasan, vamos a ver que ellos pasan 40 años en el desierto. Vamos a ver que ellos pasan estos 40 años y finalmente, cuando ya se cumplen estos 40 años, cuando ya hay una generación que falleció en el desierto, aquellos que habían salido ya eran grandes, ya eran adultos, Dios abre el camino otra vez y dice, ok, vamos adelante.
vamos a conquistar aquello que yo les he prometido. Y por fin era esta tierra que Dios le había prometido a Abraham. Era la tierra de Canaán. Así que ahí estamos viendo un mapa el orden de la tierra de Canaán y también sus vecinos, Edom, Moab, Amón, Fenicia, Filistea, Seón, que era la tierra de los amorreos, Seón y Og. Así que vamos a ver que Dios cumple su promesa de dar a los israelitas la tierra de Canaán. Y esto ocurre 685 años después de que Dios se lo había prometido a Abraham. Es decir, pasaron 685 años desde que Dios había prometido a Abraham esta tierra, de que su descendencia habitaría allí, hasta que esto se hizo real. Así que es interesante cómo ocurre la conquista. Quiero que muestres el otro mapa. Bien. Así que aquí tenemos un mapa de cómo era la tierra, pero vamos a ver el otro mapa de cómo fue que se estableció la tierra o sea, los hijos de Israel, cómo se establecieron, cómo se estableció el pueblo de Israel sobre toda esta tierra que había allí. Así que es interesante, voy a ver si puedo señalar aquí con el mouse, ahí estoy señalando en la imagen. Es interesante porque ellos, aunque estaban por acá, por donde yo estoy mostrando en el mouse, ellos pasan por aquí, por este lado, perdón, no, por acá arriba, ellos pasan por el río Jordán. Ah, no, ellos vienen por acá, perdón. Ellos pasan por acá y ellos tienen que pasar por el río Jordán. Ahora, Dios pudo haberles dicho, ya, vamos a entrar por acá abajo y vamos a conquistar todo esto hasta acá arriba. Pero no, había como una visión estratégica de parte de Dios, de que ellos pasan por acá abajo y se vienen por acá, y ellos pasan el río Jordán. Vamos a ver una vez más en el libro de Josué, Dios abriendo las aguas, pero esta vez no era el mar, era un río. Así que ellos comienzan por aquí, y por aquí comienza la conquista. No por el norte, no por el sur, sino por el centro. Entonces vamos a ver que las campañas de conquista que narra el libro de Josué, ellos entran por aquí, por el medio, y ellos empiezan a conquistar primero el sur, todo esto, y después conquistan el norte. Y toda esta tierra, todas estas campañas de conquista de todas estas tierras duraron aproximadamente unos 7 años. Esto tardó en que la tierra fuera conquistada. Tardó 7 años. Así que vamos a ver que ya los descendientes de Abraham ya no eran un pueblo errante, sino que Dios había cumplido la promesa y les había entregado la tierra a ellos. Así que por fin ellos estaban establecidos en un lugar. Hay varias cosas que Dios les dice a ellos y les dice, por favor, eliminen a las naciones que están allí. Por favor, no se casen con las naciones que están allí. No se mezclen con ellos porque ustedes son mi pueblo. Y para algunos, el hecho de ver a Dios en el Antiguo Testamento como este Dios guerrero, como este Dios tan como eliminando aquello que iba a causar daño a la nación de Israel, para muchos es difícil verlo así. Pero viendo desde el punto de vista de los judíos, porque mucha gente dice, ay no, Dios es malo en el Antiguo Testamento, Dios, ¿por qué es tan malo? Pero si lo vemos desde el punto de vista judío, para los judíos Dios, no lo ven como algo malo, porque ellos lo ven como el Dios que les protege. Era como
esta es nuestra historia, esta es nuestra identidad, de aquí venimos. Dios nos estaba protegiendo, Dios nos está guardando, Dios nos protege de nuestros enemigos. Y esto es algo muy del pensamiento judío, de Dios nos protege de nuestros enemigos. Así que vamos a ver que ocurre toda esta conquista y Dios les dice, antes de entrar a la tierra, en el libro de Deuteronomio hay todo un discurso que habla Moisés. Vamos a ver 3 discursos muy largos en ese libro, pero hay un discurso en que les dice, no se mezclen con los habitantes de esa tierra, por favor, no se mezclen. Pero ¿qué pasa? dice el libro de Josué que al final, que durante el tiempo que el pueblo estuvo con Josué como gobernador, como líder, dice que el pueblo temió a Dios y ellos tuvieron paz. Pero después de que Josué falleció, resulta que ellos como que se les olvidó lo que había pasado, tal vez ya vino una generación nueva, no sabemos muy bien cómo era la enseñanza, cómo fue que ellos fueron transmitiendo la ley, lo más seguro de una forma oral, pero no sabemos en qué momento, digamos, los padres dejaron de enseñarle a los hijos acerca de las cosas que Dios había hecho. Así que a ellos se les olvidó todo esto de no se mezclen, no se junten con los demás pueblos. Así que a ellos se les olvidó y ellos empezaron a quebrantar el pacto que ellos habían hecho con Dios. Así que no lo adoraron solo a él, sino que ellos se mezclaron y adoraron a otros dioses. Vamos a ver que ellos empezaron a mezclarse con las otras naciones. Y es interesante ver, si leemos el libro de Jueces, podemos ver cómo hay un ciclo, cómo se forma un ciclo de pecado en este libro. Vamos a ver qué es. Los israelitas, el ciclo de pecado consiste en esto, en que los israelitas se rebelan contra Dios, ¿ya? Así que ellos se rebelan y se desata alguna guerra, digamos, si los israelitas se rebelan, entonces viene alguna guerra o son oprimidos, ¿ya? Ellos empiezan a tener una opresión. Dios levanta a un juez. Vamos a ver que en el libro de Jueces, Dios levantó a diferentes jueces. Así que Dios levanta a un juez digamos, para que venga y les guíe para pelear en contra de sus enemigos. Vamos a ver que Dios les da la victoria a ellos y se reconcilian. Hay un arrepentimiento de parte de ellos y ellos se reconcilian con Dios, pero pasa el tiempo y otra vez ellos vuelven a pecar y vuelven a rebelarse. Así que es un ciclo que es básicamente como Israel se rebela, piden a Dios, Dios levanta un juez, derrotan a sus enemigos, se arrepienten y otra vez. Y vamos a ver este ciclo del pecado durante todo el libro de Jueces. Ahora, los jueces no es que hayan sido como todos al mismo tiempo, sino que fueron en años diferentes y en lugares diferentes. Vamos a ver que los jueces eran hombres comunes y corrientes, no eran personas que estaban como, no sé, como personas muy espirituales. El libro de los jueces nos va a describir muchas debilidades de muchos de ellos, como Sansón, que su debilidad eran las mujeres, él quería estar con muchas mujeres, o también tenemos a un Gedeón que él en algún momento le faltó la fe para creer en Dios, que al final él termina cayendo en idolatría. Él termina teniendo una estatuilla que le decían terafines y él termina cayendo en idolatría. O vamos a ver a Barak, que también él tuvo mucho miedo. Y vamos a ver otro juez que era Jefté, que él sacrificó a su
a su propia hija por un voto necio, por una promesa que Dios ni siquiera le había pedido que hiciera, pero aún así él lo hizo y tuvo que sacrificar a su hija. Así que vamos a ver que los jueces no eran hombres perfectos, pero aún así, en medio de toda la desobediencia, ellos Dios seguía siendo fiel. Dios seguía siendo fiel con el pueblo. Así que pasa todo este tiempo de los jueces, que son aproximadamente 450 años más o menos. Durante todo este periodo de jueces que ocurre, y vamos a ver que desde que ellos salieron desde que ellos entraron a la tierra prometida, su único gobernante era Dios. Existía la teocracia ahí gobernando al pueblo. Había una teocracia establecida. Pero ¿qué pasa? Que ellos empezaron a ver que las demás naciones tenían reyes. Ellos veían que las demás naciones tenían reyes, y no es que fueran los reyes que vamos a ver de pronto en el libro de Josué o incluso en el libro de Jueces. No son unos reyes, no son unos reinados súper grandes, pero cómo se establecían las ciudades en ese entonces, las naciones. Las ciudades eran como ciudades-estado. Era como una ciudad, por lo general, era amurallada, y esa ciudad tenía su propio rey. No era que fuera toda una tierra muy grande, pero cada ciudad tenía su rey o su gobernante. Así que los israelitas, ellos dijeron, ¿por qué las otras naciones tienen un rey y nosotros no? Así que hay una parte muy, muy triste, y esto lo vamos a ver ya en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, y dice que se juntaron los ancianos de la congregación, y Samuel, que fue el último de los jueces, vinieron y le dijeron a Samuel, mira Samuel, tú ya estás viejo. Los hijos de Samuel, aparte, los hijos de Samuel hicieron cosas que no debían hacer, como no andaban en un buen camino. Así que el pueblo le dijo, bueno, ahora necesitamos que tú, por favor, nos pongas un rey para que nos gobierne como todas las naciones. Así que esto no le agradó a Samuel. Y Samuel se fue a decir como, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué este pueblo quiere un rey? O sea, ¿qué es lo que pasa? Y es algo muy triste lo que Dios le va a decir a Samuel. Y Dios le va a decir, miren, le dice, mira Samuel, oye lo que el pueblo te está diciendo, porque ellos no te han desechado a ti, sino que ellos me han desechado a mí, para que yo no reine sobre ellos. Es una parte muy triste, y esto lo vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8 específicamente. Y va a ser algo muy triste porque es el pueblo dando la espalda a Dios. Así que vamos a ver que vienen los reyes, y el primer rey que ellos tuvieron fue el rey Saúl. Vamos a ver que ese el primer rey fue un rey. Si leemos el primer y segundo libro de Samuel, ahí vamos a encontrar toda su historia, todo lo que él hizo. Un rey que fue un poco indeciso, que tuvo miedo, también que fue muy acelerado con sus decisiones, y siempre tuvo miedo de que su trono le fuera arrebatado. Vamos a ver que después de Saúl viene David, que fue el segundo rey que tuvo Israel. David, aunque no fue un hombre perfecto, dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto me lleva a pensar en muchas veces nosotros queremos llevar una vida de perfección total. No sé si es el caso de ustedes, pero a mí antes me pasaba mucho esto de que yo decía, yo tengo que ser perfecta para poder agradar a Dios. Y yo sentía que si yo no era perfecta, Dios no me iba a amar y yo no iba a ser merecedora de la gracia de Dios.
Y me acuerdo que yo estaba estaba estudiando, cuando estaba haciendo mi escuela de estudios bíblicos, yo estaba estudiando el segundo libro que aprendemos en la escuela. Y para mí fue una revelación tan grande, puede que para algunos esto sea algo como algo que lo han aceptado en sus vidas, pero para mí en ese momento fue una revelación tan grande del hecho de que yo no tenía que esforzarme para merecer el amor de Dios y que yo no tenía que ser perfecta para poder tener el amor de Dios y agradar a Dios, y que aún en medio de mis imperfecciones Dios me amaba. Aunque yo fuera imperfecta, Dios me ama así tal como soy. Y para mí eso fue una gran revelación. Y eso no justifica que yo ande en pecado o que yo haga cosas malas, para nada. Pero al punto que yo quiero llegar es esto, de que la gracia de Dios es tan grande que aún David, haciendo todo lo que hizo, tolerando incluso muchas cosas, sin ni siquiera, o sea, tolerando mucho pecado que hubo, pero aún así, Dios, o sea, la palabra de Dios dice que él tenía el corazón, o sea, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, eso me hizo pensar como cuántas veces nosotros tendemos a juzgar a otros por su conducta o por cómo son, o cuántas veces nosotros tendemos a juzgarnos a nosotros mismos por cómo nosotros somos y pensamos que tenemos que hacer para merecer la gracia de Dios, cuando Dios no es así, cuando lo que Dios más le importa es el corazón. Más allá de las apariencias, a lo que Dios más le importa es el corazón. Así que, bien, vamos a ver que el tercer rey, es Salomón. Y este tercer rey, hay todo un tema ahí con Salomón, bueno, porque él fue el hombre, dice la Biblia, que fue el hombre más sabio que había en toda la tierra. Él le pidió sabiduría a Dios para poder gobernar y Dios le dio mucha sabiduría, pero también dice la Biblia que él tuvo 700 esposas y tuvo 300 concubinas. Así que vamos a ver que este reinado de Salomón, iba a decir Samuel, este reinado de Salomón, vamos a ver que fue el reinado donde más prosperidad hubo en todo Israel. Vamos a ver que fue cuando más paz hubo y también cuando el reino más creció en territorio, el reino se extendió. Pero ¿qué pasa? Resulta que cuando David estaba en el reinado, dice que mientras que David estaba en el trono, Dios reveló su próximo paso en su plan de redención. Y vamos a ver que dice en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 16, dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Vamos a ver a Dios haciendo un pacto nuevamente, diciendo que Él iba a establecer un reino que iba a ser eterno, y que Él iba a establecer un reino eterno. Aunque le está diciendo esto a David, pero esto era un pacto que Dios estaba haciendo. Y esto también es conocido, digamos, dentro de los eruditos que estudian la Biblia, es conocido como el pacto davídico. Es este pacto que él hace de que él va a establecer un reino eterno. Así que pasemos al... Bien, así que aquí vamos a hacer otra mímica. Ya teníamos la ley, el otro va a ser el reino eterno, como poniéndose una corona, así como el reino eterno, como poniéndose una corona. Bien, vamos a ver que resulta que en el reinado de
Salomón, resulta que aquí ocurre algo, bueno, hay dos cosas. Dios dice que como Salomón había sido como tan mujeriego y él se había desviado, dice que él iba a dividir el reino en dos. ¿Y cómo se lleva esto a cabo? Bueno, ocurre, hay un problema, resulta que Salomón muere y su hijo Roboán es quien se hace rey de Israel. Y resulta que Roboán no escucha el consejo de los ancianos, sino que escucha el consejo de sus amigos y les dice, ¿sabe qué? Pongámosle más trabajo al pueblo, subamos los impuestos, hagamos que todo sea más trabajo, puro trabajo, puro trabajo. Y resulta que Salomón dice, ya está bien, sí, vamos a hacer esto. Y les escuchan sus amigos. ¿Qué pasa? Que el pueblo se rebela y dice, lo sentimos, pero nosotros no nos vamos a someter a esto. O sea, es como con tu padre fue un tiempo bueno, pero lo siento, pero no. Así que se levanta un hombre llamado Jeroboam. Y resulta que gran parte del pueblo se va, o sea, se divide. Y resulta que el reino se divide en dos. El reino de Israel y el reino de Judá. Ahí lo vemos en la línea de tiempo. O también es conocido como el reino del norte y el reino del sur, porque Israel se localizó en el norte y la capital de Israel era Samaria, y Judá estaba en el sur y la capital de Judá era Jerusalén. Por eso es que también después, más adelante, los judíos no querían a los samaritanos, aunque en un principio habían sido hermanos, pero después ya no los querían. Así que bien, en el reino del norte habían 10 tribus, su capital era Samaria. El reino del norte tuvo 19 reyes. Vamos a ver qué. Y todos sus reyes fueron malos. Todos sus reyes adoraron a otros dioses. Todos los reyes de Israel adoraron a otros dioses. Vamos a ver que no hubo una dinastía, así como con un linaje, como solo una familia y iba en esa línea de reyes. No hubo una dinastía, sino que hubo diferentes, porque siempre, no sé, porque lo mató y ya subió al trono. Ellos adoraron en un templo falso. Ellos se hicieron un templo en la ciudad de Betel, y ese era el templo donde ellos iban a adorar, porque Jeroboam dijo, no, o sea, ¿qué pasa si yo no hago un lugar donde ellos vayan a adorar? Ellos se van a ir a Jerusalén y se van a querer quedar allá. Entonces yo les voy a hacer un templo para que ellos adoren. Así que hicieron ahí ese templo en Betel. Y vamos a ver que ellos fueron llevados al exilio por Asiria, por el pueblo de Asiria, en el año 722 a.C. Ahí lo estamos viendo en la línea de tiempo. Y el reino de Judá, o conocido como el reino del sur, solamente estaba constituido por 2 tribus. Su capital, como ya dije antes, era Jerusalén. Ellos tuvieron 20 reyes y dentro de esos 20 reyes hubo una reina también. Algunos reyes fueron fieles a Dios, como por ejemplo el rey Josías, el rey Ezequías también fue un hombre que temió a Dios. Algunos reyes temieron a Dios, pero la mayoría fueron reyes que también adoraron a otros dioses. Una característica es que sí, este reinado sí tuvo una sola dinastía, que todo era el linaje de David. Toda esta dinastía era de la descendencia de David. Ellos adoraron en el verdadero templo en Jerusalén, que fue el templo que construyó Salomón, pero ellos también fueron llevados al exilio, es decir, los sacaron de su tierra y se los llevaron a otras naciones, y ellos fueron llevados al exilio por Babilonia. Vamos a ver que durante el tiempo del exilio en Babilonia, Dios levantó a diferentes profetas. Vamos a ver que Dios levantó estos profetas, algunos para el reino de Israel
pero otros para el reino de Judá. Y estos profetas eran para llamar al pueblo al arrepentimiento. Ellos iban a declarar lo que Dios ya había establecido en la ley. Y básicamente el mensaje de los profetas era: arrepiéntanse, porque si ustedes no se arrepienten, se van a ir al exilio. Y vamos a encontrar a muchos profetas. Algunos escribieron y tenemos los libros escritos, otros simplemente son mencionados, sobre todo en los libros de Reyes. Vamos a ver profetas que hicieron mucho por el pueblo de Israel, como por ejemplo el profeta Elías o el profeta Eliseo, que tenemos registro de ellos en los libros de Primero y Segundo de Reyes. Pero hay otros profetas que sí son, que tenemos los escritos de ellos. Entonces tenemos los profetas mayores y los profetas menores. Se llaman así simplemente es por la cantidad de palabras o de capítulos que tiene. Los mayores son los profetas que más capítulos tienen, que serían Isaías, Daniel, Jeremías y Ezequiel, que son 4. Y los profetas menores, bueno, son el resto de los profetas, pero no es porque algunos, no sé, como que hayan sido, no sé, exaltados o algo así, sino que simplemente mayores y menores por la cantidad de capítulos. ¿Cuál era el rol del profeta? Era simplemente proclamar el mensaje de Dios en diferentes maneras: escrito, o hablado, acerca de simplemente declarar, decir arrepiéntanse, arrepiéntense, o incluso muchos de ellos actuaron, hicieron representaciones, como Ezequiel, que por ejemplo Dios ordenó a Ezequiel que se acostara 390 días sobre su lado izquierdo y 40 días sobre su lado derecho, para simbolizar los años del castigo que Dios iba a traer sobre Judá e Israel por su rebelión. O también Isaías, Dios los mandó a andar desnudo y descalzo por 3 años para demostrar lo que iba a suceder. O Oseas, que Dios le dijo que se casara con una prostituta. Entonces vamos a ver que ellos hicieron muchas representaciones, y vamos a ver que los profetas fueron hombres enviados por Dios. Fueron muchos, fueron hombres que profetizaron, y todo su ministerio, como por ejemplo Jeremías, todo su ministerio fue en base a profetizar el arrepentimiento, y aún así el pueblo no se arrepintió. Así que vamos a ver que siempre Dios estuvo llamando a su pueblo una y otra vez al arrepentimiento. Si nos damos cuenta, como en toda esta historia que hemos estado viendo desde Génesis, la fidelidad de Dios permanece. Dios ha sido fiel. Y aunque Dios estableció el pacto de la ley y Dios les entregó la tierra prometida, Israel siempre fue infiel. Ellos nunca pudieron cumplir todas las cosas que Dios les había pedido que cumplieran, nunca pudieron hacerlo, pero eso no significaba que Dios iba a dejar de ser fiel. Dios siempre fue fiel en todo momento, y aún en la desobediencia y aún en la rebeldía. Así que el último recurso de Dios para todo esto fue llevarlos al exilio. Así que el viernes vamos a hablar de esto, vamos a comenzar hablando acerca del exilio. Aunque lo podemos ver como un castigo, como ya no sé qué hacer con ustedes, los mando al exilio, esto también hacía parte de la misericordia de Dios. Así como yo no tengo hijos, pero yo he visto que los papás, cuando los hijos se portan mal, les reprenden, algo les dicen, como para que, no simplemente como para decir, te estoy castigando porque soy un papá malo, y no, sino que lo hacen por amor, para que su hijo no siga haciendo aquello que estaba mal. Y eso es lo mismo que Dios va a hacer con Israel. Acá en Chile diríamos como les va a dar su tantán, les va a dar su, como dirían en Bolivia, chicote. Así que para que ellos pudieran aprender, para que ellos pudieran entender que lo que estaban haciendo estaba mal. Así que vamos a recordar las mímicas para finalizar.
Y mañana ya, perdón, el viernes vamos a concluir con esta historia del panorama bíblico. Así que para hacerles como digamos, un repaso, o no sé cómo llamarlo, digamos, como visualmente hablar, para que ustedes imaginen, toda esta historia que les hemos contado desde el lunes abarca desde el libro de Génesis hasta, ¿quién fue el último profeta? Jeremías. Uh-huh. Hasta el libro de Jeremías. Es como todo esto que les hemos contado abarca desde Génesis hasta el libro de Jeremías, que fue el último profeta, digamos, antes del exilio, porque después vinieron más profetas. Así que ya hemos visto una gran parte del Antiguo Testamento en orden cronológico para ver cómo es que ocurrieron y en qué orden ocurrieron todos estos eventos. Así que vamos a hacer las mímicas para ver quién se acuerda. Podemos dejar de compartir la pantalla. Bien, así que, bueno, la primera, si quieren pueden encender sus cámaras, por favor, para poder verles, para conocerles. Eso, ahora sí los estoy viendo a todos. ¿Quién más está por ahí? Ahí está la tía Irene, que ya puso su cámara. El tío Martín también. Bien, vamos a hacer la mímica. Entonces, lo primero, hacemos como un círculo y decimos la creación. La creación. Muy bien. El segundo, ¡ay, aquí está mi suegra! ¿No la había visto? Bien. El segundo paso, ¿cuál es? ¿Se acuerda? La caída. Así hacemos como que nos caemos, como la caída. Muy bien, la caída. Bien. El segundo, como no podemos, el tercero, como no podemos patear, entonces hagamos algo así como tocando con el puño, como la promesa de redención, ¿ya? En realidad es como pisándole la cabeza a la serpiente, la promesa de redención. El cuarto, es el llamamiento de Abraham. Entonces simplemente gritamos y decimos, ¡Abraham! Como llamando, como Dios llamando a Abraham. El próximo, ¿cuál era? El de la ley, ¿se acuerdan? Entonces desde aquí, como desde el corazón, la ley. Muy bien. Y el que sigue a continuación, ¿cuál era? El reino eterno. Reino eterno. Muy bien. No se les van a olvidar estas mímicas. El viernes vamos a ver las siguientes. Pero todo esto hace parte del plan de redención de Dios. Y nosotros somos, los seres humanos no grabamos códigos en nuestra mente, sino que grabamos imágenes. Así que para ustedes acordarse, siempre tienen, me imagino, tienen recuerdos de imágenes. Así que por eso es importante hacer las mímicas, porque eso es lo que nos va a hacer acordarnos. Así que eso. Joel, te entrego la palabra.